La resistencia libanesa está pisando fuerte contra Israel y esta vez en un ataque a la base de Tzifrin le pegó al aeropuerto de Ben Gurión en el centro del país. El movimiento de resistencia islámica del Líbano ha publicado un video en el que muestra la preparación de un misil tierra Fateh 110 para su lanzamiento en un silo subterráneo durante un ataque a una base militar israelí. Esto ocurrió cerca de este importante centro de transporte aeronáutico. Nos vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Israelí bajo fuego. El movimiento libanés lanzó un ataque sin precedentes que ha marcado una nueva etapa de tensión en Medio Oriente. Los cohetes impactaron el principal aeropuerto de Israel, el Ben Gurión, en medio de una salva de 120 misiles que se dispersó a lo largo de la frontera. Era la madrugada cuando el ataque sacudió la zona, interrumpiendo vuelos y generando el caos momentáneo mientras las fuerzas de defensa de Israel se apresuraban a interceptar la embestida inicial. Una vez más, los ecos de la guerra hicieron vibrar a Tel Aviv, despertando antiguos temores y revitalizando la incertidumbre en la región. La escalada de ataques tuvo un objetivo claro: presionar al gobierno de Netanyahu, cuyo mandato ha sido visto por muchos como un catalizador del conflicto. El movimiento libanés, aliado de los combatientes palestinos en Gaza, llevó a cabo este ataque no solo en represalia, sino como un mensaje contundente, una advertencia de que la ofensiva israelí no quedaría sin respuesta. Durante el ataque, los restos de un cohete interceptado se desplomaron sobre un vehículo estacionado en Ra'anana, a unos 21 kilómetros del aeropuerto de Ben Gurión. Las imágenes de la destrucción muestran un coche devastado, el techo convertido en fragmentos de metal, el parabrisas agrietado en cientos de pedazos y los transeúntes alrededor tomando fotos, registrando un momento que refleja la fragilidad cotidiana que la guerra imprime en la vida civil. Las sirenas volvieron a sonar esa misma tarde. La angustia se volvió a respirar en Tel Aviv cuando un nuevo cohete fue detectado e interceptado. La autoridad de aeropuertos de Israel intentó devolverle la calma a la población, anunciando que el aeropuerto volvía a estar operativo, aunque la sensación de inseguridad ya se había instalado. Los combatientes del movimiento libanés no se limitaron a los misiles. Por primera vez, lanzaron aviones no tripulados para atacar la base Bilú, al sur de Tel Aviv, una de las posiciones más emblemáticas pertenecientes a la brigada de paracaidistas de reserva. Los drones de ataques sobrevolaron la base, rompiendo el silencio con su zumbido mecánico, mientras el grupo declaraba que esta era solo una muestra del poderío que tenían para ofrecer. Los motivos de los rebeldes libaneses residían en la resistencia, en el deseo de desafiar la hegemonía israelí que bajo la gestión de Netanyahu ha intensificado los enfrentamientos en la región. Los ataques continuaron también hacia el norte, apuntando a la base naval Stella Maris, ubicada al noroeste de Haifa. Bueno, muy bien, Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal la noticia? Esta vez por el aire, Margarita. Antes de comenzar el análisis de lo que se describe en este video, déjame poner un poco en contexto el tema, porque para que la audiencia se percate y vea de cómo se va extendiendo ya a diversas partes del mundo el rechazo y la protesta por los atropellos que perpetra Israel de manera prácticamente ya impune. Precisamente hoy, 8 de noviembre, en Ámsterdam, capital de los Países Bajos, hubo una serie de ataques contra hinchas israelíes del equipo de fútbol Maccabi Tel Aviv tras un partido contra Ajax. Bueno, dicen que los incidentes allí ocurrieron en varios puntos de la ciudad y la policía neerlandesa tuvo que intervenir para proteger a los aficionados israelíes. Según los trascendidos de prensa, Ivette, los ataques fueron perpetrados por manifestantes pro-palestinos y resultaron en al menos 5 personas hospitalizadas y dicen que hay 62 detenidos. Enseguida
bueno, ya tú te imaginas quién salió, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a calificar de graves los disturbios ocurridos en Ámsterdam, en ese partido de fútbol, y asegurar que se trataba de un atentado antisemita planeado contra ciudadanos israelíes. Y bueno, lo de siempre. Lo de siempre, no nos sorprende para nada. Por eso el jefe de gobierno del país hebreo pidió que se refuerce la seguridad de la comunidad judía de los Países Bajos y hasta ordenó el envío de aviones al Estado europeo para repatriar, oye bien, a los ciudadanos, incluidos los que resultaron heridos. Bueno, entonces ya vieron, ya no les va quedando y ver lugar en el mundo donde no haya una reacción de protesta contra ese atropello que cometen contra los palestinos y ahora también contra contra el Líbano. Entonces, yendo al tema que hoy nos ocupa, si yo tuviera que describir lo que imagino que está sintiendo el pueblo israelí ante la seguidilla de ataques que están recibiendo justo en horas de la madrugada cuando se supone que deben estar durmiendo, bueno, yo te diría que empezaron a vivir ya una pesadilla. Ya muchos perdieron el sueño, ¿eh? Y ahora tratan de dormir como los piratas, con un ojo abierto y el otro cerrado, porque suenan las sirenas, viste, no se duerme. El caso es que se está produciendo, y ver, como hemos escuchado ahí en este video, una secuencia de ataques con drones y cohetes que les está llegando desde el Líbano, y uno de estos incidentes más recientes fue el que ocurrió cerca del aeropuerto, donde las defensas aéreas israelíes interceptaron, según ellos, un dron lanzado desde el Líbano. En otro ataque, como ya se ha explicado también en el video, un dron logró penetrar las defensas y explotó en una zona que se llama Nazarilla o Najarilla, causando varios heridos. Estos ataques, si los vienes a ver en su conjunto, forman parte de una serie de acciones de los combatientes libaneses en respuesta a los bombardeos israelíes en el Líbano. Un ojo por ojo, un diente por diente. Ahora bien, lo que está quedando demostrado, Ivette, es que la combatividad y la determinación de la resistencia libanesa es superlativa y que puede ir creciendo a medida que se van percatando que el famoso domo de hierro ese ya es casi un mito, porque nuevamente está demostrando que no logra interceptar todos los drones que entran a Israel, algunos que ya se pasean como Pedro por su casa. Y eso que según los medios de la nación hebrea, la respuesta de las fuerzas de defensa de Israel ha sido rápida, ha sido contundente y que ha proporcionado alivio a la población. Pero bueno, a la misma vez ellos reconocen que un dron logró penetrar sus defensas y explotó en una zona en Najarilla, y ahí te das cuenta y ves de la vulnerabilidad de ese escudo de defensa que pintan como impenetrable y no lo es del todo. Así están las cosas en Israel. Así es, Margarita. Tenemos entonces un escenario que, pues últimamente, la resistencia, tanto la libanesa como la palestina, están contragolpeando bastante fuerte. Netanyahu, pues obviamente no la tiene fácil, también a nivel interno. Todos estos resultados, pues él le promovió todo este escenario bélico con miras a salvarse él de su propia situación allá en Israel. Y se ha demostrado que, como tú bien lo acabas de decir, ni el domo de hierro es invencible, porque parece más bien de papel en este momento. Y Israel no es el ejército más poderoso del mundo, segunda falacia, o segundo mito caído más bien, porque así lo plantearon desde hace mucho tiempo. Hay muchas evidencias ya de que todo esto es un armado, ¿cierto? La gente ya no le está poniendo atención a la victimización permanente de Israel, es otro de los temas. Y adicionalmente, los pequeños no son tan pequeños, Margarita.
ellos ya se han mostrado de una forma fuerte, contundente, con una fuerza de armamento inesperada, ¿no? Porque, perdóname, esto que hablamos al principio, que estos cohetes, proyectiles, drones, pues no es lo que esperaban los israelitas, ¿no? O los israelíes. En este punto, este ataque que hubo fue a una base militar y en el proceso le cayó nada más y nada menos que en cercanías del aeropuerto y hasta se alcanzó a afectar un avión que estaba allí parqueado. Esto llama la atención. No es que la resistencia libanesa fuera a atacar el aeropuerto, porque obviamente ellos no van a atacar civiles, como sí hacen los israelíes, pero en el proceso cayó esto, lo mismo el proyectil que cayó sobre el automóvil que referenciaron en el video, ¿no? Fue algo que... Por suerte estaba vacío, pero se salvaron por un pelo. Exactamente. Así pues, los mismos medios israelíes están dando esta información. No es otra fake news, ni es por allá los medios contrarios, pues obviamente que sí lo reportaron, pero lo que más llama la atención, Margarita, es que son los medios de allá, los medios propios, que sí están pasando toda esa información sobre lo que está ocurriendo. Entonces, no están considerando como algo menor lo que está ocurriendo y por supuesto que esto sigue quitándole puntos a lo que está haciendo el señor Netanyahu allá en su pueblo con la oposición. Ya creo que fue esta mañana salió que lo habían declarado como no apto para continuar en el cargo, desde la oposición, claro. Entonces, ahí está, así están las cosas y vamos con el siguiente segmento, Margarita. Veamos. Esta base, blanco de numerosos ataques en las últimas semanas, fue bombardeada nuevamente con misiles avanzados y drones de ataque, mientras el movimiento anunciaba su determinación de no ceder terreno. La respuesta israelí no se hizo esperar. En Beirut, el sur de la ciudad fue alcanzado por los bombardeos israelíes como represalia a los ataques fronterizos. Los aviones de combate llevaron a cabo nuevos ataques en los suburbios sureños, golpeando centros de comando, instalaciones de almacenamiento de armas y otras infraestructuras que Israel denominó como amenazas. Los testigos describieron cómo una fuerte explosión resonó por toda la capital libanesa, llenando el aire con humo y polvo, mientras el sonido de los helicópteros y los gritos de los civiles formaban una sinfonía aterradora. El ataque fue precedido por una advertencia emitida por Israel que instaba a la evacuación de ciertas zonas controladas por el movimiento libanés, lo cual evidenciaba la inminencia de una escalada aún mayor. Netanyahu, quien había prometido seguridad y estabilidad, se encuentra ahora en una situación difícil. Sus políticas dirigidas a fortalecer el control sobre Gaza y contener las amenazas desde el Líbano parecen haber tenido el efecto contrario. La región se encuentra en una tensión constante, con ataques aéreos que se suceden día tras día y una población que vive entre el miedo y la resistencia. Las acciones del movimiento libanés buscan desestabilizar a Israel, pero también enviar un mensaje al mundo que hay una línea roja que no puede ser cruzada sin enfrentar represalias. La resolución 1701 de la ONU, que estableció una zona desmilitarizada al sur del río Litani, parece ser papel mojado. Una promesa incumplida que no ha logrado evitar la escalada del conflicto. La situación en la frontera libanesa no es solo una cuestión de ataques y contraataques. Cada cohete disparado, cada dron lanzado, representa una narrativa más amplia, una historia de resistencia y de tensiones no resueltas que se remonta a décadas.
La posición de Netanyahu, firme y desafiante, ha encontrado eco en la resistencia libanesa, que está decidida a no ceder ante lo que perciben como una ocupación injusta y una opresión continua sobre el pueblo palestino. La presencia de combatientes en el sur del Líbano, a pesar de las restricciones impuestas, es una prueba de la determinación del movimiento para desafiar las órdenes internacionales y mantener viva la llama de la resistencia. Así lo tilden de otra cosa, Margarita, lo cierto es que se está luchando por una causa justa, por una causa que tú y yo lo hemos visto durante todo este año, ha sido un desastre total con la población en Gaza, con la crisis que se está manejando en este momento y obviamente el actuar irracional, dañino de este gobierno de Netanyahu, tratando de continuar con el desplazamiento y con la aniquilación de la población en estas áreas, porque lo que le interesa es otra cosa, ¿no? Eso lo hemos hablado ya en otras ocasiones. Ahorita lo que ocurre es que la resistencia haya asegurado en este momento que van a continuar los ataques. Ellos hablan de una andanada de misiles como parte de una operación Haibar, que ya fue lanzada, digámoslo así, después de que muriera su líder, Nasrallah. Entonces, en este punto, pues ellos están totalmente motivados, a diferencia de lo que pensaban los israelíes en este caso, de que vamos a acabar con todas las cabezas, los líderes, y fue al contrario, ¿no? Fue como darles más fortaleza y más contundencia y decir, no lo vamos a permitir, no vamos a dejar que esto siga ocurriendo, ni vamos a permitir que nos sigan invadiendo, oprimiendo, despojando, desplazando y acabando con la población inocente. En este punto han sido disparados 120 cohetes, Margarita, precisamente dentro de este ataque que se dio hacia la base de Cifrín. 120 cohetes. Bueno, por esa situación que tú describes, Ivette, es que sigue siendo tensa el tema en el país de Netanyahu, donde ha aumentado la sensación de inseguridad, especialmente en áreas cercanas a la frontera. Y claro, porque por esos ataques más seguidos, la comunidad internacional obviamente se empieza a preocupar, viendo el fenómeno que se complica y temiendo una escalada mayor del conflicto. Porque después vamos a ver cómo impacta la victoria de Donald Trump en este escenario, en cuanto a la posible escalada del conflicto. Eso lo vamos a dejar para la parte final. Por el momento estamos ante un panorama de temor, de incertidumbre en el Estado de Israel, de fragilidad del poderoso ejército israelí que está quedando expuesto. Y lo que pasó en el aeropuerto de Israel con drones libaneses y esa andanada de cohetes de la que tú estabas haciendo referencia ahora, que lanzaron, es una expresión de que en el país hebreo no hay ningún objetivo totalmente inexpugnable. Imagínate que los restos de un cohete interceptado impactaron en ese automóvil que estábamos hablando ahorita, que estaba vacío y estaba estacionado a 21 kilómetros nada más del aeropuerto de Tel Aviv. Mira qué cerquita llegó y te imaginas el desastre que eso hubiera podido provocar. Bueno, se salvaron por un pelo, ¿no? El propio ejército israelí fue el que afirmó que fueron lanzados un total de 120 proyectiles desde el Líbano. Bueno, después la autoridad de aeropuerto de Israel anunció que el aeropuerto ya estaba operativo, que ya se podían realizar las llegadas, las partidas y demás. Estaba funcionando con normalidad después del ataque inicial. Pero yo te pregunto, y me pregunto también, ¿no? ¿Tú te sentirías confiada de salir o entrar a Israel por algún aeropuerto de eso que está en el blanco de los combatientes libaneses? Por supuesto que es un peligro latente. Eso para todo el mundo es un peligro latente.
que empiezan a sentir ahora en carne propia los israelíes, pero que es minúsculo e incomparable con los salvajes bombardeos que esos mismos soldados israelíes han lanzado contra la Franja de Gaza y están haciendo ahora contra el Líbano. Allá arrebataron la vida a 43.000 personas y ahora en el sur libanés ya suman más de 3.050 a los que han perecido en más de un año de conflicto que hace que estalló la guerra en septiembre, según cifras del Ministerio de Salud. Entonces, el tema es que las fuerzas israelíes subestiman el poder de fuego de los libaneses. Fíjate que ese bombardeo a infraestructuras aeroportuarias o cercanas a ellas se produce después de meses de intercambios que no paran, Al contrario, lanzan más ataques contra Líbano para hacer retroceder a los chiitas libaneses, que por supuesto no van a retroceder, y si le siguen eliminando a sus líderes, pues lo que los van a hacer es enfurecer mucho más. A la par, ya viste, empiezan las protestas a nivel mundial en lugares insospechados. Ámsterdam, ¿quién lo iba a imaginar? Bueno. Sí, eso fue algo que no se esperaba por ningún motivo, Margarita. Tú acabas de mencionar algo muy, muy fuerte, como bien lo dijiste, más adelante profundizaremos en el tema Trump, pero sí ha ocurrido que estos personajes en Israel son bastante complejos, ¿no? Un experto de allá propuso simplemente que habló para el Jerusalem Post, habló diciendo que Israel debería apuntar al aeropuerto de Beirut en represalia por el aeropuerto Ben Gurion. Imagínate esa respuesta, y el señor Eddie Cohen, experto en asuntos de Medio Oriente, y dice que ahorita Israel debe cerrar completamente el aeropuerto de Beirut porque tienen plena legitimidad para hacerlo. Las aerolíneas internacionales ven la amenaza en el área del aeropuerto Ben Gurion y eso las disuade, por lo que necesitamos responder rápidamente. Margarita, ellos no atacaron, ojo, ellos no atacaron el aeropuerto, ellos atacaron la base militar que estaba relativamente cerca. Entonces dice este tipo que el movimiento libanés puede seguir intentando atacar el aeropuerto y si no respondemos podría perturbar sus operaciones regulares. Si atacamos Beirut y cerramos el aeropuerto, ellos se verán disuadidos. Es un experto en Oriente Medio, ¿no? Supuestamente. Y está diciendo adicionalmente que es una maravilla que Trump haya ganado porque él va a reinstaurar las sanciones económicas e incluso apoyar a Israel en acciones contra el programa nuclear de Irán y, por supuesto, todo el tema de las resistencias, ¿no? Entonces, si esto es un analista, no me imagino otro tipo de personajes que están allá, porque que se caiga un Netanyahu no garantiza, Margarita, que no haya otros peores que él. Eso está claro. En Israel todos tienen la misma filosofía y he visto videos de gente del común que se alegra de que caiga la población civil, los niños, las mujeres, que hay que acabar con ellas porque es que son las mamás de futuros ¿no? Palestinos que los invaden y les roban sus tierras. Exactamente. Tremendo. Entonces, esto, Dios mío. Vamos con el siguiente segmento. Sí, veamos. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel continúan desplegándose a lo largo de la frontera, buscando repeler cualquier amenaza que cruce el límite norte. La presencia militar se ha incrementado y los movimientos de tropas hacia la zona desmilitarizada son cada vez más frecuentes. El área que debería estar bajo el control exclusivo del ejército libanés y de las fuerzas de paz de la FPNUL es ahora un terreno plagado de incertidumbre, donde la paz parece más frágil que nunca. La tensión está siempre presente, con los soldados israelíes vigilando desde sus posiciones, siempre alerta, siempre esperando el próximo estallido.
El bombardeo de esta semana es solo el último de una serie de intercambios que han marcado el ritmo del conflicto en los últimos meses. Las cifras del Ministerio de Salud del Líbano son impactantes. Más de 3.050 personas han perdido la vida en el último año, desde que las tensiones se transformaron en un enfrentamiento abierto en septiembre. La guerra ha dejado una estela de destrucción, con comunidades enteras desplazadas, familias separadas y ciudades que intentan sobrevivir entre las ruinas. El movimiento libanés apoyado por Irán ha encontrado en estos ataques una forma de mantener viva la lucha, de desafiar el poder militar de Israel y demostrar que a pesar de la desigualdad en el armamento y los recursos, la voluntad de resistir sigue intacta. Para Israel, los ataques representan una amenaza real. Una que pone en riesgo no solo la seguridad de sus ciudadanos, sino también la imagen de invulnerabilidad que ha intentado proyectar. El aeropuerto Ben Gurion, uno de los puntos más importantes para el país, es un símbolo de conexión y de estabilidad. Y el hecho de que haya sido alcanzado por un cohete pone de manifiesto las vulnerabilidades en la defensa. Aunque las FDI afirman haber interceptado la mayoría de los proyectiles, el simple hecho de que algunos hayan llegado a sus objetivos es suficiente para sembrar la duda y el temor entre la población. Las sirenas que suenan, los refugios que se llenan de personas buscando protección, son testimonio de una realidad que no se puede ignorar. Nadie dice que la guerra sea algo bueno, nadie dice que la población civil deba sufrir estos ataques tanto en Israel como en... Pero es que hay dos cosas que no van, Margarita, es que debe haber equilibrio, no para unos sí y para otros no, ¿sí? Puede que la población civil viva aterrada ahorita en Israel porque está recibiendo casi que una cucharada de su propio jarabe, ¿sí? Pero no están sufriendo lo que ha sufrido la población en Palestina o la población en Líbano, porque no les interesa a los israelíes, ellos se jactan de su poderío militar, pero cuando acaban con población civil, pero no han sido capaces de contener estos ataques que han venido cada vez más fuertes de la resistencia tanto libanesa como palestina, lo que hemos hablado en otras oportunidades. Ya recientemente en Cisjordania respondieron durísimo. No va a ser otra Gaza. Y Líbano menos. Como yo te decía ahorita, la llegada nuevamente de Donald Trump a la presidencia de la Casa Blanca marca un umbral de incertidumbre y sobre cómo va a ser el manejo de él del conflicto de Israel. Porque fíjate que, como se sabe, Netanyahu lo primero que hizo fue felicitar a Donald Trump por su victoria en las elecciones y lo calificó como el mayor regreso de la historia. Así que él destacó que el regreso de Trump a la Casa Blanca representa un nuevo comienzo para Estados Unidos y un fuerte compromiso con la alianza entre Israel y Estados Unidos. Claro, él está tratando de cerrar vínculos porque al caérsele la sociedad que tenía con Biden, que no sé si te acordarás que logró enviar uno de los paquetes financieros mayores que se repartió entre Ucrania, Israel y creo que Taiwán fue el otro. Sí, al caérsele ese amigo, bueno, ahora se pliega a Donald Trump. Y él dice que Trump ha prometido un fuerte apoyo a Israel en su lucha contra la resistencia islámica y la libanesa y otros grupos respaldados por Irán. Bueno, se sabe que ha criticado la gestión de la administración Biden, estoy hablando de Trump, y ha afirmado que bajo su liderazgo la situación sería diferente. Ahora bien, Trump ha expresado su intención de trabajar estrechamente con Benjamín Netanyahu para garantizar la seguridad de Israel y abordar la amenaza iraní. Si eso es así, Trump, que ha sido conocido por su política pro-Israel durante su primer mandato, no sé si lo va a cambiar ahora, pero lo dudo, como el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y el traslado de la embajada estadounidense a esa ciudad, bueno, todas esas cosas que también suman, ¿no? Bueno, de concretarse esa línea política
que hemos estado viendo en Donald Trump, el mundo va a seguir estando en vilo, Ivette, porque la humanidad ya despertó y ha condenado de manera casi unánime el genocidio de Israel en Gaza. Pero si con Biden el respaldo a Netanyahu fue notable, por eso que yo te decía de los paquetes financieros enormes que le dedicó, con Trump va a seguir lo mismo o quizás mayor. Peor. En fin, yo creo que no se ve luz al fondo del túnel. Lamentablemente, bueno, a menos que este hombre dé un giro coperniano, ¿cómo se dice? Copernicano. Ajá. Bueno, un giro total en su política, no veo que va a haber una solución al conflicto, sino un empeoramiento. Y eso sería lamentable. Bueno, hasta aquí este comentario de hoy, una demostración de la beligerancia que se mantiene en la región de Oriente Medio y que se hace evidente con el rechazo que yo les contaba del atropello israelí, con una protesta que hubo en Ámsterdam mientras rebeldes libaneses castigan a su adversario con lluvia de misiles dentro del propio territorio israelí. Así es que lo que me queda es agradecer por los minutos que nos han concedido para escuchar esta reflexión. Así es, Margarita. Bueno, nosotros los dejamos con el agradecimiento, como siempre, por su compañía y por estar muy atentos a estos análisis que trascienden la noticia y les llevamos a ustedes con la mayor objetividad e investigación. Por ahora los invitamos a que se sigan sumando a nuestro gran proyecto de La Patria Grande, liderado por nuestro director Juan José del Castillo, el J, que ya llegó al 1.000.000 de seguidores. Y vamos por más. Vamos a seguir creciendo. Súmense, suscríbanse, vuélvanse miembros activos del canal para recibir más información, otros espacios, más cercanía con los miembros del equipo y muchas más sorpresas. Por ahora les dejamos de igual manera con la frase del día. La independencia era una simple cuestión de ganar la guerra. Los grandes sacrificios vendrían después para hacer de estos pueblos una sola patria. Lo dijo Gabriel García Márquez en El General en su laberinto. Por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.